Parte uno. Los invito a abrir sus Biblias en la Epístola a los Romanos, capítulo 9, y vamos a ver en el día de hoy del versículo 1 hasta el versículo 13. Es lo que vamos a ver. Voy a lecturar primero y después vamos a hacer la explicación del texto. Capítulo 9, versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio de mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quiénes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino lo que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecía. Hasta acá la palabra de Dios. Si yo le hiciera una promesa a alguien, y yo, vamos a decir, la persona, yo prometo algo, pero cuando se lo voy a dar, las personas, o la persona o las personas que le prometí, no quieren saber nada con esa promesa que yo le quiero dar, ¿significa que mi promesa y mi palabra ha fallado? No. O sea, bueno, algo parecido pasó con Israel. Dios le había dado promesas, pactos o pactos, pero no significa que fallar. Lo que aparece ahí significa en el griego caer por tierra. No es que cayó por tierra la palabra de Dios, o sea, como que Dios no cumplió, como que Dios fue infiel. Significa que Israel no se apropió por la fe de esas promesas. Y cuando hablo apropiar de la fe, no hablo de promesa de prosperidad, hablo de la promesa de un Mesías venidero. Y ellos no creyeron cuando llegó el Mesías. Entonces, las promesas de Dios, vamos a decir, no fallaron. Fueron, y ahora debemos entender algo. Cuando voy a explicar esto, no voy a estar hablando de sistemas de interpretación como el dispensacionalismo, que malinterpreta que las promesas de Dios, vamos a decir, muchos creemos a decir que Israel y la iglesia están separados, aunque forman parte del cuerpo, es un sistema de interpretación de dispensacionalismo. No voy a hablar de eso porque no me va a dar tiempo, pero no significa que no desconozco ese tema. Otros nos confunden nosotros con la teología del reemplazo, no me da tiempo de explicarlo, pero significa como que la iglesia reemplazó a Israel. Tampoco creemos eso. ¿Nosotros qué creemos? Que nosotros creemos esto, que la iglesia Israel es una, o sea, son dos pueblos en un olivo, ¿sí? Un olivo es un pueblo, entonces el cumplimiento, vamos a decir, el evangelio, podríamos decir que las promesas, lo que yo voy a hablar en el día de hoy, si quieren ponerle un título, podría ponerle un título como la historia de la salvación. Si ustedes quieren saber cómo sucedió todo eso, Pablo va a empezar a mostrar eso. O sea, cómo Dios prometió la salvación. Nosotros ya lo vimos en el capítulo 4 esto. Pero vamos a verlo un poco más amplio. En el capítulo 2 mostré algo yo también. La promesa de la salvación que Dios había dado a Israel la rechazó. En ese sentido, si no entienden nada, lo que voy a hablar, porque va a ser complejo, es esto. Dios le prometió la salvación, aunque era un misterio, estaba escondido, había prometido la salvación de un Mesías que iba a venir. ¿Sí? Y ellos debían creer. Bueno, eso es todo lo que voy a hablar, pero un poco más difícil ahora. Entonces, Pablo va a explicar
no sé si han visto a algún hermano o a mí o a otro, cuando nosotros hablamos, o por primera vez o después, sufrimos y buscamos, aunque sabemos que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecados, la persona, nosotros nos esforzamos por llevar el Evangelio. No somos hipercalvinistas que decimos, bueno, Dios ya tiene su escogido, le predico y ya está. Eso no es. Dios puso medios. Pablo hace algo parecido, dice que es un dolor que siente, que sería ser anatema. Nosotros cuando sufrimos, porque si nosotros no entendemos esto cuando le predicamos, tenemos que ver a esa persona que se van al infierno, que están bajo maldición. Y Pablo sentía eso. Pablo vemos un ejemplo de un pastor también, porque él dice que si ustedes han leído su Biblia, lo que yo leí, todo desde el versículo 1 al 13, en los primeros versículos Pablo dice que sentía un gran dolor. Y eso, no sé si se acuerdan, es parecido como a Moisés, cuando Moisés intercedió y Moisés se puso frente a Dios cuando ellos habían, no sé si se acuerdan la parte donde Israel habían sacado de Egipto y ellos fueron, ¿qué hicieron? Lo primero que fueron a hacer, ¿qué es? A hacer un becerro de oro, o sea, y bueno, y se postraron. Entonces, ¿qué pasó con el Señor? El Señor se puso furioso, o él odia la idolatría. Entonces, ¿qué sucedió? Dios lo iba a destruir. Entonces, ¿quién se puso frente? No sé si se acuerdan, Moisés. Y Moisés, él dice algo parecido a lo que dice acá Pablo. Se puso a interceder por él, que perdonara al pueblo, o que borrara el nombre del libro de la vida de él, a Moisés. Hasta ese punto llegó Moisés, diciendo, sácame a mí. Caiga sobre tu ira sobre mí, antes que con el pueblo. Pablo también. ¿Por qué dicen eso, amados? Porque Pablo también dice, sea yo anatema. O sea, él quería mostrar su amor que sentía por Israel. Bueno, ¿por qué es eso? Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. El Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Pero aunque nosotros podemos decir eso, o Pablo pudo decir eso, nosotros queremos que esas personas se salvan. Pero el ejemplo máximo fue Cristo, sobre él cayó la maldición. Pablo dice, quisiera yo ser maldito, pero Pablo en otro lado, en Gálatas dice, así dice, porque todos los que están bajo la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que permanece en todas las cosas escritas en el libro, el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y nadie es justificado ante Dios por la ley, que es evidente porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que la hace vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces Pablo dice acá, quisiera yo ser maldito, el Espíritu de Cristo habita. Por supuesto él sabe que nunca va a poder hacer eso porque el que es salvo ya fue salvo, pero podemos ver el amor, el dolor como sintió Cristo al predicar. Él sufría. Nosotros no somos antisemitas, o sea, creo que esa es la palabra, o sea, odiar al pueblo de Israel. Nosotros no podemos odiar eso, aunque ellos aborrecieron nuestras funciones y predicarles, si podemos, a alguno de ellos como a todos. Pablo sentía eso. Ahora él decía, le empieza a nombrar algunas cosas como diciendo que ellos tenían los pactos, la promesa, la adopción y muchas de esas cosas. Empieza a hablar él, que Pablo dice acá en el capítulo 9, él dice de que los israelitas lo que pertenece a la adopción como hijo. Bueno, quiero aclarar algo, no me da tiempo de hablar mucho, pero cuando habla de la adopción acá, o sea, para Israel, no es la misma que vimos nosotros en Romanos 8, 15 al versículo 23. Con ustedes, si son adoptados y ustedes pertenecen a Cristo, como dice Gálatas 4, 5 y Efesios 1, 5, que somos adoptados en el amado, en Cristo, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros hemos creído, hemos justificado, ¿se acuerdan? Somos adoptados. Pero en el Antiguo Testamento es diferente a lo que aparece acá en la adopción individual de la adopción, que a la adopción colectiva que aparece en el Antiguo Testamento. Es muy diferente que a la de nosotros los cristianos, o sea, ahora en esta dispensación. ¿Por qué? Porque para ir al punto, para que lo puedan entender, es así. Dios los separó, en ese sentido lo adoptó, pero no hablaba de salvación como nosotros, sino que para recibir las bendiciones, para que ellos les sirvieran, para que ellos fueran testigos ante las otras naciones. En ese sentido, en esa connotación tiene la adopción. Los separó.
Los apartó. Entonces estaban bajo los privilegios, vamos a decir, para servirle a él bajo el antiguo pacto. Y gozaban de los privilegios, vamos a decir, de los derechos que incluían todo en ese pacto de esa dispensación. Eso es lo que... Entonces la adopción, para ir al punto y rápido, para que lo puedan entender, es diferente a la nuestra. Nosotros, si ustedes son adoptados, ya son salvos. Ellos fueron apartados nomás. ¿Se pueden entender? Entonces tenían derecho a los privilegios de ese pacto. Como nosotros tenemos los derechos a los privilegios del nuevo pacto, todos los derechos que vienen por Cristo, o sea, redención, justificación, todas esas cosas que vienen por resultado de estar en Cristo. Entonces espero que se pueda entender para pasar a otro punto. La adopción entonces era para llevar a cabo esos designios que Dios tenía propósitos con ese pueblo, nada más, pero no era para salvación. Bueno, entonces para nosotros es diferente el nuevo pacto. Acá el nuevo pacto, si usted fue o fueron salvo y adoptado, ya es individual. En esa época era colectivos, todos. Por eso que pegaba uno y ¡pum! Iban todos en cautiverio. Los trataba todos. Entonces acá no, acá trata individualmente Dios con cada uno, con sus hijos. Era diferente la dispensación, por eso no podemos verlo así como... No podemos traer esa dispensación ahora. Aunque era la iglesia conformada por judíos nada más, ahora es en la iglesia, pero no queremos la teología de reemplazo. O sea, teología de reemplazo no. ¿Qué es teología de reemplazo? Que nos confunden, que dice que la iglesia ahora ocupó el lugar de Israel, Israel Dios hizo fuera. No, todavía está la puerta abierta, todavía hay tiempo de gracia para que ellos vengan. Nosotros fuimos injertados en el olivo, porque la salvación viene de ellos. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver del Israel espiritual. Para poder entender esto, tenemos que entender esto. Dios dio promesa. Ahora la pregunta para entender Romanos 9, ¿a quién se las dio? Yo no puedo abrir la Biblia y decir, como algunas falsas iglesias enseñan, algunos pastores, pseudo pastores indoctos, dicen así, abren la Biblia y dicen, a ver, esta promesita es la perla para mí. No se puede hacer así. Dios no soltó su palabra para cualquiera que la quiera tomar como bendición ahí, así como si fuera un horóscopo. Entonces, para entender Romanos 9, debemos saber a quién soltó. Por eso la palabra de Dios no falló. El problema es para quién fue. Eso es el asunto. Entonces, la adopción, vamos a decir, no incluía la salvación colectiva. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Pablo dice que ellos tenían la gloria. Bueno, acá no se sabe, porque Pablo mucho no explica, no aparece bien lo que dice. Podría hablar de la gloria venidera en Cristo que tenemos nosotros, pero para ellos no, quizás sería la presencia de Dios o lo que usted conoce como el Shekinah, la presencia sobre el templo, la presencia sobre el tabernáculo, la presencia que lo acompañaban ellos. Imagínense en esa época, Dios mismo iba con ellos, los iba acompañando. Pablo le está diciendo, ustedes tenían todo eso. ¿Para qué me estás explicando, Daniel, todo esto? Para que puedan ver que todo lo que tenían ellos. Ustedes dicen, bueno, muchas veces yo he escuchado, cómo me gustaría que Dios se me sienta acá y se me revele. Y ellos tenían todas esas cosas visibles. Nosotros andamos por fe. Entonces Pablo dice, a ustedes se les dio todo esto, caramba. Ustedes tuvieron todo esto. La presencia de Dios, imagínense, Dios hablaba y se les cuidaba audiblemente. Por eso que la fe no viene por ver milagritos y cosas así que ven ahí, es por fe. Es por fe. Pero ellos tenían todo esto, los pactos. Bueno, aunque aparecen pactos acá, vamos a decir, era un pacto. Solo que eran ratificaciones, vamos a decir que se iban ratificando, pero era un solo pacto, que vendría, o sea, después el pacto de gracia, ustedes saben, ¿no? El protoevangelio, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. La promulgación de la ley también. Bueno, Dios lo salvó, le había dado la ley, los mandamientos, cómo regirlo como nación, porque toda nación tiene leyes. Entonces, para gobernarlo bajo una teocracia, le había dado las leyes, los cultos, la adoración, porque Dios no acepta cualquier adoración. Dios le había dicho, así como yo quiero que se me adore, no con fuego extraño. Entonces esta música que vemos hoy contemporánea, esta cosa, Dios no la acepta. Dios se la adora espíritu y verdad. Eso es por otro tema para hablar. Entonces Dios le había mostrado cómo estaba la ley, el pacto de obra ratificado que creemos nosotros, la teología del pacto federal nuestra, y los sacrificios, que vemos, la gracia y el evangelio, amado, en el Antiguo Testamento, que yo voy a hablar en Romanos 10. Entonces veíamos la ley, harás esto o morís. No puedo. Sacrificio, vení,
Ahí está el Evangelio, aunque tú no lo creas en el Antiguo Testamento. Entonces ellos confiaban en la gracia venidera. Ley, pero no puedo, ¿cómo hago? Sacrificio, confía en esto. Ahora ya nosotros ya vino, confiamos ya en aquello. No sé si pueden entenderlo. Estoy tratando de hablar en un lenguaje que se pueda entender, no tan con palabras teológicas muy complejas. Bueno, vamos a explicar un poco más sobre esto. Después de establecer todo eso lo que ellos tenían, vamos a definir qué era la promesa. Dios había dado promesa. El problema tenemos que saber a quién fue dada la promesa. Y estas promesas eran las promesas de la salvación. Ahora, ¿qué sucede? Ellos se negaron vos si no tuvieron fe. Porque el cumplimiento de la promesa, cuando yo hablo de Romanos 10, llegó la ley y su cumplimiento señalaba a Cristo. Llegaba, el llamamiento era, vamos a decir, por gracia, no es por obra. Entonces, ¿qué pasa? No es por una identidad étnica, no es por ser judío, no es por sangre, no es por carne, no es porque sea el hijo del pastor, la mujer del pastor, porque vaya a la iglesia de la sana doctrina, no. Es por espíritu, deben nacer de espíritu. Entonces no es por privilegio, por nada de esas cosas, por conocer mucho, no es eso. Él llamó a un pueblo espiritual. Él no llamó a un pueblo nacional. Aunque dentro de Israel había otro Israel. A ver cómo me lo podrías explicar, Daniel, que no lo entiendo en estos 30 segundos que te quedan. Bueno, es así. Dentro de la iglesia hay muchos son los llamados. Muchos escuchan predica, muchos van así. Pero hay vamos a decir, como conocemos nosotros, una iglesia invisible, que no sabemos quién es. O sea, por su fruto, por ahí lo vemos. Bueno, dentro de ello estaban incluidos en el pacto de obra muchos, pero solamente había un Israel dentro del Israel. ¿Se puede entender? Voy a pasar a otro parte 2.